Hola, bienvenidos. Mi nombre es Ernesto Ramas y esto es Peluqueros Pataleando. Pues bueno, Richie, muchas gracias por estar aquí en un episodio de Peluqueros Pataleando. De verdad, para mí es un placer tenerte aquí porque te sigo desde hace tiempo. Además, como te lo comenté, te han recomendado otros groomers a estar aquí en el episodio, así que para mí es un honor tenerte a ti aquí. Muchas gracias. Nada, gracias a ti por contar conmigo porque tienes una lista larga de grandes groomers mundialmente y estar entre ellos haciendo una entrevista contigo, pues también es un reconocimiento un poco al trabajo que llevo haciendo durante 8 años y medio, más o menos. Sí, sí, ha sido un gran trabajo, amigo. Como lo hablamos al principio, pues te sigo ya un tiempo en redes y siempre me ha gustado tu trabajo. Obviamente, entre tantas cosas, a lo mejor no los veo todos, pero sí, el trabajo que veo siempre me gusta, cómo te desempeñas y lo poco que hemos podido hablar por redes, pues me demuestra de que te tomas tu trabajo muy en serio y que lo demuestra tu trabajo, ¿sabes? La calidad que tiene. Gracias, gracias, muchas gracias. Al final el reconocimiento entre compañeros debe ser mutuo, igual que cuando reconoces el trabajo de otro grande groomer y también gente que no es tan conocida, que hace buen trabajo. Pues al final eso es algo de valorar, que alguien te diga, oye, qué buen trabajo, que me gusta, tal, no sé qué, pero le podría dar un detalle. Yo creo que eso entre compañeros mola un montón, ¿no? El aconsejar, el ayudar un poco a entre todos a seguir creciendo. Yo Sí. creo que lo importante, ¿no? Claro que sí, que es la meta. Me imagino que tú la tienes porque me lo comentas, pero entre todos debería ser la meta, ¿sabes? Animar a que el gremio siga creciendo. Y si creces tú, pues puedes ayudar a que crezca el que tienes al lado y así. O sea, es como tomarnos todo de la mano y bueno, mira, vamos a hacer que esto crezca y que la peluquería canina pues se tome también en serio como se ha estado tomando hasta ahora. Sí, claro que sí. Claro que sí. Yo creo que es lo suyo y creo que es un camino a escoger súper bueno para seguir creciendo como gremio, ¿no? Y Sí. para seguir mejorando y para seguir... Bueno, la peluquería está evolucionando desde que yo empecé a pasos de gigante y creo que evolucionar nosotros con ella también es importante. Lleves 15 años, 20 años, 2 años, 3 años, ya he Están, liado a están- esta gente. están haciendo pataletas por ahí, Sí, los están perritos. pataleando. Sí, sí, Pues sí, mira, sí. justo sumado a lo que dice, yo concuerdo contigo, siento que el crecimiento que ha tenido la peluquería en estos últimos tiempos, y es algo que he comentado antes en los episodios y lo he hablado incluso con otros groomer, o sea, el crecimiento que ha tenido la peluquería en estos últimos años es demasiado notable y ha sido muy rápido de un tiempo para acá. Y eso está Mucho. bien, porque muchas personas ahora se toman la peluquería canina más en serio, están más conscientes de que tienen que llevar El cliente está eso. concienciado, Eso. el peluquero está más concienciado a aconsejar, a recomendar. Creo que también no solo es formarte en saber hacer un trabajo, sino saber cómo recomendarlo, saber cómo venderlo. Al final, el peluquero canino a día de hoy pues necesita saber vender, saber gestionar, saber trabajar, aparte pues lo que dices. O sea, yo cuando empecé en 2017, la Chanker no existía, la curva de esculpir no existía. O sea, imagínate mis profesores que llevan, tanto Enrique La Morena como Lassi Gómez, que llevan tantos y tantos años, que expulsaban con un aspirador. Sí, ¿Sabes? sí, Con un sí. aspirador. A mí me han contado muchas cosas y he visto muchas cosas y es que ha cambiado muchísimo y debemos darle gracias a estar en este momento, yo creo, ¿no? A estar Sí, en este momento de evolución, de transición, de que el animal ya no es un animal, sino es un compañero nuestro, es parte de la familia y creo que debemos darle gracias al crecimiento y a la gente bueno, a nuestros clientes, ¿no? Porque al final debemos dar gracias a los clientes y a toda esta evolución en torno al perro que nos está favoreciendo muchísimo. totalmente. Estoy muy de acuerdo con lo que dices, incluso anexado a eso, con el tema de lo que decías de la Chanker, yo también más o menos empecé en ese tiempo por allí, y yo siempre pensaba lo mismo, yo decía, tiene que haber una tijera de esculpir curva. A lo mejor ya existía y yo no lo sabía, No, pero no, 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 no existía, no no existía. existía, Pues, no pues existía. justo, y claro, como yo cortaba con curva, casi siempre era como que lo que estaba más acostumbrado, y decía, pero es que la chanker también tiene, o sea, la chanker no, la de esculpir también, porque en ese tiempo no sabía lo de la chanker.
también tiene que haber una de curva, en algún momento tienen que hacerla porque así facilitaría mucho el trabajo. Y ya bueno, con el tiempo obviamente la vi y no es que fui visionario, ¿no? Pero lo pensé en ese momento. Sí, sí, es que es normal porque cuando tienes la necesidad de algo, cuando se Claro. crea esa falta y se crea esa herramienta, entonces es lo bueno porque se está creando una necesidad alrededor de la mascota que nos está ayudando a evolucionar a niveles, pero gigantescos. Entonces yo creo que debemos estar dispuestos, los peluqueros caninos, a evolucionar a esos niveles, tanto en Eso. técnicas, en formación, en dermocosmética, cosmética, bueno, en etología, en atención al cliente y creo que es algo muy bueno. Es algo Exacto. muy bueno que nos compensa. O sea, como peluqueros caninos yo estoy muy orgulloso de la evolución que está pegando y estoy muy orgulloso de estar viviendo esta fase de la peluquería canina. Sí, y tú has dado un punto muy importante que es la formación más allá de lo que es realizar un buen corte, porque obviamente sabemos de que la peluquería canina no es solamente dejar el perro bonito y ya está. O sea, eso yo Ujú. creo que es como la guinda del pastel, como decía Juan Martínez en el episodio. O sea, es lo último que vemos, pero Sí, detrás de eso hay muchas cosas más, tomando en claro. cuenta la preparación del manto, la atención al cliente, la atención al perro. O sea, hay muchísimas otras cosas que hay que tomarse en cuenta a la hora de formarse como peluquero canino. La gestión, sí, ahí es donde veo yo un gran problema en nuestro gremio, que creo que no se está haciendo adecuadamente el principio de la formación de la gran mayoría de los peluqueros caninos, que ahí es donde veo yo una carencia bastante grave en nuestro sector. Por parte de casi todo el mundo. Yo doy gracias a que aprendí con Enrique de la Morena, que me empapó del perro, me ayudó a aprender de morfología, de estructura, mantos. Y luego por mi carrera me fui a trabajar con Lassi Gómez en Málaga y igual me enseñó a mejorar mi técnica de pulido, a mejorar mi técnica de tijera, mi técnica en acabados y vi otra manera de trabajar, enseñar y hacer las cosas, que al final todo esto me lleva a que tengo una gran base Sí, en todo, que luego yo también he aportado mucho a eso, haciendo cursos de educación canina. Luego, abriendo mi amplio espectro, como digo yo, y he aprendido de mucha gente, ¿sabes? He absorbido cosas de mucha gente y me han ayudado pues a ser quien soy a día de hoy, ¿no? Richie López, que creo que, o sea, yo no me considero, la gente me dice, eres famoso. No. Famoso es Michael Jackson, que está muerto, pero Will destacas, amigo. Smith. Sí, pero Destacas, o sea, somos conocidos en el mundo, en el gremio. exacto. Pero, o sea, mi vecino no sabe quién soy, soy su vecino. O Obviamente, obviamente, claro. sea, eso es lo primero que tenemos que tener claro para que nos pongan los pies en el suelo, armarnos una buena base y ayudarnos a ser honestos y cuando eres honesto también te ayuda a ver los fallos, ¿sabes? Porque es Eso. algo que te ayuda mucho a mejorar, a crecer, a no ser, oh, mira, lo he hecho perfecto. No, siempre hay un detalle que mejorar, una manera de hacerlo diferente, un punto más, siempre hay un punto más. Y la peluquería canina lo bueno que tiene es que día a día vas siempre mejorando y como dice mi compi Di Sousa, pues día a día y perro a perro crecen mucho. Sí, Si sí, tienes ganas y la cabeza, como te digo, bien puesta, porque una, yo lo he visto que hay compañeros que llegan a cierto nivel y se piensan que lo saben todo y creo que eso al final como que los veo estancarse. O sea, yo lo he visto, o sea, en 8 años he visto muchos compañeros como que se quedan ahí y no siguen el claro, la más, evolución que más, hay. más. Exacto. Claro, Sí, lo que tú dices, es tener ese puntito de humildad de que, bueno, vale, mira, he estado siendo reconocido por el gremio, por X, por ganar algún tipo de competencia, o porque, bueno, mi trabajo se destaca en redes y las personas le gusta. Vale, eso está bien que lo reconozcamos, porque eso también sí, te ayuda a darte esa palmadita en la espalda de que lo estás haciendo bien. Pero sí, sí, cuando sí. tienes ese puntito de humildad, no te quedas con eso para inflarte, sino para decir, tengo que seguir mejorando, tengo que seguir evolucionando para seguir sumándole más al gremio. O sea, con la intención de no es que yo quiero que me digan, sino yo quiero seguir aportando. Exacto, exacto. Y al final, bueno, como te dije, ya sabes
que me dedico a ayudar a mis compis, que son alumnos, colegas, amigos, y me ayudo a echarles una mano. En su momento, pues me pagaron mi clase, me pagaron mis cosas, o un seminario que hice, lo que sea, pero al final acaban siendo amigos y les acabo ayudando porque quieren competir y yo que soy así, que no me cuesta nada un día que estoy preparando mis perros, echarle una mano a preparar, o les consigo perros, les ayudo a prepararlo, les enseño morfología, estructura, cómo preparar el manto, cómo preparar un perro bien para competiciones. Incluso para, a ver, yo no soy mucho del mundo de las exposiciones, pero bueno, algo sé, ¿sabes? Entonces también les ayudo bastante en lo que puedo. Qué bien, brother. Qué bueno que tengas ese espíritu de compañerismo, que creo que también, no recuerdo bien si fue con Di Souza que lo hablé en su episodio, donde dijo de exactamente ese mismo espíritu, como en plan, si yo lo sé, ¿por qué no puedo compartirlo con otra persona y por qué no puedo Claro, ayudar a un amigo que también lo necesita? O sea, la intención es que crezcamos todos juntos. Y exacto. en mi sector, pues igual, o sea, yo no es que porque voy a competir con él, no le voy a enseñar a la peluquería que me queda cerca, ¿no? Yo quiero sencillamente que todos No, crezcamos juntos. a mí me da igual que venga el de la peluquería de al lado y quiera aprender conmigo. O sea, yo no voy a decir, no, no te voy a enseñar porque trabajas a mi lado y Claro, no, porque yo voy a seguir evolucionando, que es lo que hablamos. claro, Entonces, si yo sigo evolucionando y mejorando día a día, ¿qué me importa enseñar? Porque yo voy a seguir aprendiendo. claro. Entonces, ¿qué me importa enseñar todo lo que he aprendido atrás para ayudarles a mejorar? O No, sea, yo incluso creo, a lo mejor está enseñando, esa persona aprendes también algo de él. O sea, a lo mejor claro, te hace una técnica que tú dices, mira, pero es que esto no lo había visto yo de esta manera, bueno, como lo que me comentabas ahora con Elliot, ¿sabes? O sea, como un detalle que tú le comentaste a él, pues a él le funcionó y a lo mejor él puede pensar, o mucha gente puede pensar, no, es que Elliot es mucho más grande y tal, y lo debe saber todo, ¿no? O puede aprender no, no, también no, de la claro, persona, claro. de todo. Y lo bueno que hablamos es que tiene la mente abierta, por eso sigue Exacto. creciendo, sigue evolucionando y sigue mejorando. Exacto, has Y dado un bueno, punto clave. y la historia de todo esto es que me ha mandado una cosmética y la he probado y puedo decir que es, o sea, puedo decir que es la bomba. De O lujo. sea, puedo decir que es una bomba. O sea, la hemos probado hoy por primera vez bien, con primera mano, segunda mano, hidratación, volumen, donde lo necesitábamos y la verdad es que es una auténtica... Y se nota el gusto que le ha puesto y las ganas que le ha puesto, Sí, porque quiere marcar la diferencia en el sentido de no quiere hacer un champú para vender, quiere hacer un champú también para usarlo. Entonces, exacto, alguien que quiere usar su champú le pone ese mimo y ese cuidado para marcar la diferencia, que es lo que hablamos. Al final, un peluquero pues tiene que marcar la diferencia, porque hay muchas peluquerías, muchísimas, y marcar la diferencia pues te hace que vengan de muchos sitios a buscarte a ti o para aprender o para cualquier cosa. Entonces, eso exacto. también marca la diferencia Sí, en la peluquería canina. es así. Bueno, aprovechamos para comentarle la cosmética que estaba hablando, la cosmética de Elio Hernández, Sauna. Pues le Eh, recomendamos a todos. Bueno, Richie la ha probado, la recomienda. Si la quieren usar y probar, pues recomendada por Richie. Sí, sí, Yo, sí, yo no, literal, o literal. sea, la recomiendo porque la he escuchado también a otros groomers decir que es muy buena. Yo no he tenido el privilegio de hacerla, pero obviamente cuando ya hay un cúmulo de personas diciendo que es buena, pues no puede fallar. No, es muy buena. Es muy, Exacto. o sea, puedo decir que es muy buena y se nota el empeño y el mimo que le ha puesto a crear cada producto. Y, o sea, puedo recomendarla al mil por mil. De hecho, estamos a ver si pudiera traerla a España algún día y a Europa. Y ojalá, ojalá y no, Ojalá, no sea ojalá que pronto sí. y veréis que marca mucho la diferencia que buscas. Al final, un Del peluquero acabado, canino exacto. que quieres unos buenos acabados y una buena cosmética que no sea excesivamente cara. Exacto. Y que la cosmética es muy importante también para el acabado final. O sea, Sí. obviamente el secado, el bañado, todas esas cosas van a influir para que tengas un buen acabado. O sea, si tienes una buena cosmética que te ayuda, pues bienvenida sea. O sea, es importantísimo Al tenerla. final, es lo que hablábamos, o sea, la evolución que hemos tenido en la peluquería canina desde que yo estoy, imagino, desde que está Enrique La Morena hace 30 años en la peluquería hasta ahora, pues ha sido un paso de gigante. Entonces, toda la herramienta que nos pueda ayudar a hacer mejores trabajos, a sacar mejores acabados, a tardar menos, porque te ayudan, los productos te ayudan a tardar menos, secadores que secan antes, que no te dan elasticidad estática, no te dan te dejan mejor textura, te dan una buena hidratación, te dan eso que buscas en cada tipo de manto. O sea,
Claro. Es lo que nos ayuda a nosotros en el día a día. O sea, Es parte de la evolución. Es parte de la evolución. Ahora, Richie, nos fuimos un poquito ya hablando de las cosas de la peluquería, pero me gusta siempre conversar un poquito acerca de cómo llegaste. Lo suelo hacer al principio del episodio, pero bueno, se fue dando la conversación y no quería frenarla porque de verdad que es una conversación importante claro. y al final la íbamos a tener, entonces, bueno, ¿qué más tenerla antes o después? Sí, Pero da sí, igual. sí cuéntanos un poquito cómo llegaste al mundo canino, o sea, cómo fue ese momento donde entraste en el mundo canino y empezaste a ver todo esto que hay en la peluquería. Bueno, pues yo llegué casi de rebote, ¿no? O sea, mi expareja de antes se quería trabajar con los perros, se hizo un curso con una chica que aprendió con Enrique de la Morena y pues yo estaba trabajando esporádicamente en el campo y tal, porque fue cuando la crisis y poco después y tal. Y bueno, pues llegó, yo ya me dedicaba al campo y la verdad es que no estaba trabajando y estaba a gusto y estaba bien y no pensaba hacer otras cosas. O sea, no si me hubiera ocurrido hace 10 años pensar que estoy a donde estoy a día de hoy, o sea, ni Claro. mucho menos. Y pues así empecé, ¿no? Me dijo que ya tenía bastante trabajo, me dijo que si la quería ayudar y me pagaba un dinero todos los días por echarle una mano a bañar perros y a secar y me enseñó ella a utilizar la máquina y eso. Y un día decidimos pues ir a hacer un curso más amplio porque le salía más trabajo y ella tenía bastante trabajo y cada vez le salían más sitios porque ella trabajaba en una clínica y tal, allí en mi pueblo. Y pues lo típico, ¿no? Vas y pensamos porque estábamos viviendo en un pueblo de Ciudad Real que Ok. no nos pillaba lejos en Huesos, pero yo, mi familia, mis padres viven en Madrid porque yo me crié en Madrid. Entonces decidimos irnos a Madrid a hacer el curso con Enrique. Y yo mientras que, y ella también, ahí íbamos tres días a la semana y trabajábamos dos, Ok. ¿no? Entonces, pues así le fui cogiendo el gusto, empecé a trabajar y bueno, pues empecé a trabajar y lo típico, que empecé a trabajar en una clínica veterinaria, rapando Mm, perros, haciendo 15 perros diarios, rapando uno, metiendo otro, pues yo creo que como empieza casi casi el todo, sí. 90% de los peluqueros caninos. Sí, es verdad. Y me vi diciendo, yo no quiero hacer esto toda mi vida. Y yo quiero hacer lo que está haciendo Enrique de la Morena, enseñar a gente, crear un grupo bueno de peluqueros que sean amigos, que al final también me está pasando ahora un poco, ¿sabes? Que estoy creando también amistad entre peluqueros que no se conocen porque vienen conmigo, se ven un día, tal, y al final, pues es lo que me pasó a mí con un poco con bastantes amigos que tengo de peluqueros caninos, que son eh, tenemos una amistad muy buena y gracias a todo eso que se hizo, pues dije, bueno, pues voy a ver qué pasa si hago una peluquería un poquito mejor y voy mejorando y trabajaba cuando terminamos el curso, pues trabajaba 3, 4 días y a lo mejor tenía un día libre, pues llamaba a Enrique, Enrique, voy para allá, ¿tienes trabajo? ¿Estás allí? Sí, venga, vente. Y me iba de Ciudad Real a Madrid por la mañana, trabajaba todo el día y me volvía por la tarde-noche. Claro. Y ¿A así cuánto está durante Ciudad Real de como Madrid? 2 horas, como En dos tren, horas, ¿no? en coche, En coche. Ah, ok, ok. iba en coche y me venía en coche. Vale. Y así, pues con toda la historia, había un perrito por ahí que siempre estaba pataleando por ahí y haciendo el moñas y me quería y era un canichito muy mono, apricot. Y le dije un día, le digo, macho, digo, me lo podías regalar. Se me quedó así mirando cuando estábamos terminando el curso. Y me dice, pues, ¿sabes qué? Dice, te lo voy a regalar, pero con una condición. Dice, que compitas en una competición de peluquería canina. Yo creo que él vio algo en mí, Claro. esas ganas, ese ímpetu, esas ganas de trabajar, aprender, y dijo, toma. Dice, pero tienes que presentarte en una competición de peluquería canina. Y dije, hostia, digo, vale. Y yo acabé el curso en abril de 2017 y en junio de 2017 me presenté a mi primer campeonato sin tener ni puta idea. O sea, un par de meses después, venga. Y hice un churro como la copa de un pino, así de grande, hice un churro, pero bueno, se me ayudó a decir, hostia, no, yo lo quiero hacer bien, Claro. lo tengo que hacer bien, tengo que mejorar, tengo que crecer, tengo que darle caña. Y ese mismo año en Artero, pues hice una plata en principiantes
Llevando, pues, sí, llevando 7 meses o así. No sé cuánto hay de abril a noviembre ahora mismo. Son 6 meses o así, pero Qué le di, bien, le di, brother. le di, le di, le di caña, le di mucha caña. O sea, en nada ya empezaste a competir. Claro, y le pierdes ese miedo, brother, a las competencias. Y te lo digo porque yo soy una de las personas que, aunque llevo mucho tiempo en la peluquería, nunca he competido. Y Mm, es algo que me gustaría hacer. Pero no te voy a negar que me da miedo. Me da como, tengo ese miedito, ese sustito de, sí, yo, no. yo lo entiendo porque al final da miedo. O sea, ¿sabes? Cuando llegas, a ver, yo ahora me pongo en la piel de hace 8 años y medio, o hace 8 años, va a ser 2017, 8 años, ¿no? Sí, más o menos. Claro, tú Sí. date cuenta que en junio de 2017, hace 8 años, llegué allí a Girona, que fue el primer campeonato, que encima era un campeonato Oscar. Claro, yo no los conocía, no tenía esa noción de conocimiento de conocer a Julia Marinkova, Ferruccio Suave, Pepe Di Fore, estaba allí Luis Martín del Río, Judith Camarasa, estaban todos compitiendo, ¿sabes? Entonces, claro, yo verlos allí, ver que hizo Luis, me acuerdo, no se me va a olvidar, hizo Luis Martín del Río el Best in Show con un Ok. Lakeland, y yo ya me paraba a decir, ¿qué está haciendo con las patas? Mira cómo peina, mira cómo tal, cómo... Y no me gustaban, o sea, Enrique tenía un Kerry Blue que yo allí lo llamaba el sheriff, porque te lo juro, era un perro para ser un Kerry Blue súper equilibrado. Te cuento, se fueron a pegar, me debí un poco porque esto es una historia súper buena de mis Ok, inicios. ok, qué bien. Llegó una chica con un Fox Terrier, ¿vale? Lo tenía en la mesa, era suyo y lo estaba preparando para competir. Y había un Fox Terrier de allí de la peluquería y el Fox Terrier que había en el suelo pues era bueno, pero el otro era un canalla, el que estaba en la mesa, pues la chica lo soltó en el suelo, ¿vale? Y directamente se tiró el Fox de la chica a por el Fox del cliente. Y Claro. el Kerry Blue se metió en medio, le tocó con el culo, lo desvió, se puso en medio, lo miró, le empezó a gruñir y se quedó el otro en plan, vale, aquí me paro yo, Claro, sí ¿sabes? tenía ese Aquí. espíritu de alfa. Sí, 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 por eso lo cuento, que es como para mí, ahí donde fue, dije, vale, quiero un terrier, o sea, me gustan los terriers, ¿sabes? Y luego encima ver a Luis Martín del Río en ese campeonato preparando un Leyland precioso, con un manto espectacular, con unas patas espectaculares, y ver el detalle de cómo colocaba cada pelo, cómo yo me estaba preparándolo para el Best in Show, para sacar a los podios. Claro, yo, como te digo, no tenía ni idea. O sea, yo lo Claro. pienso ahora y digo, ah, claro, mira, por eso colocaba así, ponía así. Claro, ya con más conocimiento entiendes mucho Claro, más de las cosas que habías claro, visto. Exacto, sí, sí. claro, claro, claro. Qué Entonces buena historia. fueron momentos muy buenos y yo ahí dije, vale, yo quiero saber eso, yo quiero aprender eso. Entonces me dediqué a formarme mucho, fui a competir allí. Gracias a Dios llegó, mira, Odi, toma. Llegó mi Wells, que le da mucha caña con él, he aprendido mucho con él. Mira, aquí está. Oh, Odi, qué bonito. Sí, muy canalla también, tienen un Sí. carácter, sí, tienen un Y carácter se la, especial. se la llevan bien entre los cuatro. Sí, sí, a ver, el alfa soy yo, no son ellos. Entonces ahí Exacto. no hay problema. Es que Exacto. ahí hay una cuestión muy, muy, bueno, eso podríamos estar hablando de No, es esto, importante, claro, sí, sí. Epa, pero sí, sí. la caniche que me dijiste que te regalaron es la chiquitita que tienes ahí en la foto, ¿no? No, no, este es Cronos, mi caniche gigante, este es Odi, este Odi. es el boxer de mi chica que llegó hace un año y Marley, es un Ah. machito, son todos machos. Ok, ok. Claro, Ese perro se quedó con mi ex porque este pellejo lo cruzó entre ceja y ceja y casi me lo mata ah, 2 veces, ¿sabes? Entonces uy, no pueden convivir juntos. Entonces yo decidí quedarme con él y con el caniche gigante y Marley, que los tenía por entonces, y bueno, ya llegó el boxer. Y Axel, que es Axel con el que yo empecé, lo tiene mi ex, que todavía sigue vivo, tiene 13 años para 14. Y bueno, pues yo aprendí mucho con él y la verdad es que lo amaba mucho. Yo siempre los he amado a todos claro, mis claro que perros. sí. Y es complicado dejar un perrito así.
Sí, sí, pero pero bueno, bueno, es que no. El problema es que en casa no podían estar solos, ¿sabes? Y yo si alguna vez entre estos tres pueden estar juntos, que no van a tener ningún problema. Con el bolso sí lo tengo que tener un poco separado y eso para comer, pero, o sea, tener un perro que no puedes tener juntos, al final no es bueno para ni uno ni para otro. exacto. Sí, sí, porque al final tú quieres también tener... Ya está. Y que justo estamos Sí. hablando de eso y empiezan. No, ellos hablan, ¿verdad? Eh, Hablan. Mira, es que justo, o sea, al final cuando quieres tener varios perros, quieres tener como una manada, ¿sabes? Sí, Y quieres que entre esa manada pues se entrelacen y todos disfruten uno del otro. O sí, sea, no sí, sí, solamente sí. tú disfrutar de ellos, sino que ellos también jueguen entre ellos, se Que estén bien, distraigan. que estén Exacto. bien, que estén bien. Exacto. Al final, cuando tienes yo he tenido perros desde que tengo conocimiento y siempre he tenido perros en el campo, en casa y nunca hubiera pensado tener este tipo de perros, Claro. porque yo era más de American Stanford, Pitbull, todo ese tipo de perros potentes, con carácter, porque Claro. yo tengo carácter y me gusta y me gustan los perros así fuertes y potentes y no sé, y llegar así a este punto, pues te hace ver dónde estabas, cómo has ido llegando y Exacto. evolucionando a donde estás hoy. Exacto, es que es una parte de la evolución de la vida también, de la Sí, personalidad. O sea, obviamente lo hablamos a nivel de peluquería, ahora antes en el episodio, pero al final nosotros también evolucionamos y lo que antes a lo mejor te gustaba ahora ya no te gusta tanto y lo que no te gusta tanto ahora te gusta más. Por poner un ejemplo, un caso X, de repente a lo mejor antes no te gustaba hacer tanto stripping, pero ahora te lo no, a mí me disfrutas más. encanta, No, a mí me encanta. yo lo digo Lo que no me por poner un gustaban ejemplo. eran los perros de agua. Ah, ok, ok, ok. No te No, gustaban, ahora sí te gustan. no me disgustan. Mira, yo soy así, me uno con lo de los perros de agua también, pero soy más es con los cocker. Los cocker es No, una raza que no me... a mí me mola, a mí me mola. A mí Sí, me a mí no molan, tanto, a mí no a mí me tanto. molan y más sobre todo con el carding. Me gusta el trabajo de stripping, el trabajo de carding. Y me gusta un poco ver el resultado de los cambios, ¿no? Del Claro, proceso, del trabajo, de mimar el pelo, de hacerlo bien, de hacerlo con la técnica adecuada, porque, bueno, a mí Lassie, hablando del stripping, a mí Lassie me educó mucho la mano con el ok, stripping. O sea, porque yo tenía una mano muy fuerte, o sea, yo con la evolución de donde he ido trabajando siempre he cogido algo, ¿no? claro, Y la- como debe ser, al final somos un cúmulo, como le decía creo que Nicolás, somos un cúmulo de todas las cosas que hemos aprendido de todas las personas. Obviamente sí, llevamos todas esas enseñanzas a nuestro propio sí. estilo y método, pero al final pues de todos aprendemos. Sí, 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 sí. Y al final, pues, el llegar a un punto y decir, hostia, mira dónde estoy, mira dónde estuve, mira todo lo que he logrado, mira todo lo que he conseguido y a dónde puedo llegar, porque no Exacto. es dónde estoy, sino hasta dónde puede llegar, ¿no? O sea, ser un referente no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, creo que es algo de reconocimiento no por el reconocimiento, sino por el trabajo que te ha llevado a llegar Ajá, hasta ahí y el seguir evolucionando a más allá, porque creo exacto. que siempre puedes evolucionar, aunque seas Elliot Hernández, aunque seas, te diré, Enrique La Morena, Luis Martín del Río, siempre puedes. Y yo creo que Luis lo está demostrando también con todo lo que está ayudando a crecer al artero, con toda la evolución que Sí, está bro. pegando en las herramientas Sí, brother. que ahí Luis está haciendo algo muy bueno con la evolución de la peluquería, o sea, está ayudando a evolucionar la peluquería canina, o sea, yo creo que ni Luis pensaría que podría llegar a hacer eso, ¿no? Que está Claro. ayudando a evolucionar la herramienta, o Sí. sea, eso ya es el next level total, de Y nivel no, Dios, y ¿sabes? Luis tiene algo increíble que me lo comentó en el episodio, que él escucha a los groomers, ¿sabes? Él Sí. como que los La necesidad, testea. escucha la Eso, necesidad tal y él cual. con la necesidad crea la herramienta gracias con la ayuda de Artero y en el Exacto. equipo que tendrá detrás. O sea, que eso es, o sea, es lo que te quiero decir, eso es el siguiente ya nivel del peluquero canino, o sea, no Mm, es ser juez, no es, para mí no es eso, para mí es lo que está haciendo él, o sea, es ayudar a una marca a crear la falta de una necesidad de de herramientas, ¿sabes? O herramienta, exacto. sea, y es como en plan, what the fuck, si es que, o sea, mira, incluso nos llegó la falta de necesidad de un champú que ayude a mejorar a mejorar el color en los caniches o en otros tipos de manto.
de color rojo, apricot y marrón, la han Ajá, sacado, ¿sabes? O sí, sea, a- es lo que estaba diciendo, la necesidad te ayuda, sí, sí. ayuda a crear unas cosas que nos ayudan A nos evolucionar y así, facilitan, a exacto, y así. facilitarnos el día a día y Eso. a evolucionar y a crear algo muy bonito. Exacto. Sí, porque sí es verdad que antes, pues la gente hacía peluquería con lo que tenía, o sea, básicamente con las uñas. O sea, y lo hablaba con una de las groomers que lleva muchos años en la peluquería, lleva cincuenta y Sí, seis años en Tati. la Tati. Pues Tati, justo, Tati, sí, la escuché, he escuchado, sí, he escuchado prácticamente como 20 podcasts de todos. sí, qué bien, Sí, sí, amigo. sí, sí. Me Pero gusta justo, escuchar a los peluqueros, me gusta escuchar, aprender. qué bien, bro. Gracias por el apoyo. Pero justo con ella, bueno, habrás escuchado de que, pues, todo lo que ellos hacían antes para trabajar y ahora lo tienes con tanta facilidad. O sea, Sí, incluso vamos a llevarlo a nuestro caso, al momento en que nosotros empezamos, pues eso, no había una chanker, no había una de esculpir curva y todo eso. Y bueno, por ejemplo, cuando yo empecé solo con una tijera recta, que ni siquiera era de cortar pelo de perro. Entonces, y claro, con eso, pues tú intentabas dar la forma. O sea, todas esas cosas ahora que hay, pues te ayudan, te hacen que el trabajo sea más fácil, a pero no, facilitarte. exacto, pero no dejes, y es el consejo que le puedo dar a las personas, no dejes de aprender No. todo lo que hay detrás. O sea, no pienses que porque es fácil, no, o sea, porque no sabes qué circunstancia va a pasar, a lo mejor llega un momento donde te toca hacer un corte todo a la recta, pues puedes solucionarlo y puedes Por eso hacerlo. yo tengo la gran suerte y la gran, no sé si la bendición de haber aprendido con la vieja escuela, que es Exacto. Enrique y Lassi, que son de la vieja escuela. Lassi es como Tati, pero en España. Ok. Una señora que tiene 72 años y sigue en su peluquería trabajando, Brother, ¿sabes? me la voy a apuntar para un Pues episodio. sí, sí, Que yo esas historias a mí me si encantan. quieres hablo con ella Perfecto, y te pongo genial. en contacto con ella Me la para voy a que puedas apuntar. hablar. Y tanto Enrique como ella, date cuenta que son gente que llevan, no sé si tiene Enrique 53, 54 años y lleva desde los 20 y pocos de peluquero y Claro, Lassi desde los 18 y tiene imagínate, 72. ¿Sabes? imagínate, Estamos brother. hablando que es una locura, ¿sabes? Sí, totalmente. O sea, yo las historias que me contó y todo lo que he visto y todo lo que he aprendido con ella es como en plan, joder, si es que lo tenemos tan fácil, lo tenemos tan fácil. Facilísimo. Ellos se fueron a mira, te cuento, ellos se Sí, fueron a sí. Estados Unidos, ¿vale? Ella, Emilia y Enrique se fueron a Estados Unidos a aprender, porque allí se fueron a Nueva York, creo recordar, y se fueron allí a aprender con unos grandes criadores y peluqueros de allí y se trajeron tijeras, cuchillas de stripping, cosas que no había aquí, ¿sabes? Y las pusieron en venta y tal, y bueno, ellos formaron la asociación y tal, y trajeron cosas nuevas a la peluquería canina. Entonces, como que ellos trajeron un poco la evolución de Estados Unidos aquí y ayudaron a otros groomers, a otros peluqueros a traer esos conocimientos y a formar, ayudarles a formarse, ayudarles a crecer. Porque antes estaba, ahora es que lo tenemos muy fácil. Lo tenemos muy Totalmente. fácil. Mira, bro, el que no quiera ahorita aprender bien de peluquería canina es sencillamente porque no quiere hacerlo. Sí, o no quiere gastarse el dinero, porque al final No, necesitas dinero. O sea, pero es que incluso, o sea, hasta la enseñanza, o sea, yo ahora veo seminarios que tampoco que son tan costosos, o sea, yo creo que con no. un trabajo normal puedes aprender, y no estoy hablando de estos seminarios a lo mejor que puedes ver solamente online, o estos seminarios que no te enseñan nada, sino seminarios con buenos referentes, ¿sabes? Que Sí, tú sí, sí. sepas de quién estás aprendiendo. Y al Sí, final, sí, sí. yo creo que si te programas bien, puedes hacerlo y puedes Sí, aprender y puedes mejorar. sí, sí, si te preparas bien, tanto económicamente como en tiempo, puedes organizarte para hacer dos. O sea, yo sigo formándome. O sea, yo este Claro. año he ido con Christian Castell y quiero ir ahora con David y quiero aprender con Elliot y quiero aprender con Luis Martín del Río. O sea, quiero Exacto. aprender porque cuando ya tienes, creo que cuando ya llegas a un nivel, lo que ya como que quieres aprender de los mejores. Exacto. Entonces, ya sabes seleccionar un poco de Mm, qué es lo que quieres aprender y cómo lo quieres aprender. Igual, exacto. yo he aprendido mucho de criadores, mi amiga Cintia Mm, Torres, he aprendido muchísimo con ella de caniche, de tanto morfológicamente como de estilo del caniche, ¿sabes? He aprendido mucho de colores, morfología, de incluso de crianza. Es claro. que he aprendido mucho con ella también. O sea, Sí.
llevo muchos años siendo su amigo y he aprendido muchísimas cosas con ella, igual que criadores. Con el criador de Odi he aprendido mucho, con un amigo de nuestro también, Pablo, también aprendo de Naucer. O sea, al final con los criadores creo que aprenden mucho también. O sea, También, sí, sí. Y sí. eso de morfología, o sea, yo creo que eso es totalmente Claro, importante y a veces se da medio por sentado y te lo digo incluso hasta por mi caso. O sea, yo por mucho tiempo la morfología, aunque me la aprendí en su momento, pues no le presté tampoco mucha atención. Y de un tiempo para acá he estado como, ¿sabes? Como que repasando todo eso que aprendí antes y llevándolo a mi peluquería del día a día porque es muy importante también para un buen acabado, ¿sabes? Saber claro. morfológicamente dónde debe ir cada cosa para que tú puedas realzar esas virtudes que tiene el perro y Y escondas un tapar esos poco defectos, esos claro, defectos. Y claro. hablando un poco del aprendizaje tan fácil que hay hoy en día, que es cuando tú tienes unas nociones básicas de la peluquería, tú a veces ves un video y ya sabes lo que están haciendo y sabes cómo hacerlo. A mí me ha pasado de a veces ver un live de algún asiático que a lo mejor está hablando y explicando lo que está haciendo, yo no entiendo nada de lo que dice, pero nada más verlo ya yo sé hacerlo, o sea, ya, mira, hace esta pata de esta manera y pone la tijera así de esa manera y Claro. mira, le da un mejor acabado o usa tal herramienta para tal cosa. Ay, mi madre, se llenó Es que la ha venido casa. no, ha venido mi chica y se revoluciona. Vale, vale, Ah, ok, vale. ok. Qué bonito, bro, qué bonito. Sí, Es sí, grandísimo. sí, 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 sí. Mm. Llegó el momento Pues del amor. con él vale, vale, quita. Con él he aprendido un montón. Con él he Ah, aprendido muchísimo. Hemos crecido juntos qué en todos los bien. sentidos, en la vida, en... Venga, baja, corre. Qué bien, brother, qué bonito. Entonces eso, o sea, hay facilidad para aprender, hay facilidad para aprender. El que no quiera Sí, aprender ahora mismo es porque sencillamente relaja. no quiere. Se han alterado, se han alterado. Ha llegado la mamá y se han alterado. Mira, para los que nos están solamente escuchando en Spotify, váyanse a YouTube para que vean los perritos de Richie que acaban de aparecer en este momento a apoderarse del episodio. Pues Ahora, sí, amigo, y para seguir con tu trayectoria profesional, ¿en qué momento, o sea, ya obviamente nos comentaste de que en Ciudad Real, pues obviamente empezaste, quisiste bueno, seguirte formando, ¿en qué momento llegas otra vez a Madrid? O sea, dices, mira, yo mucho. creo que Pues necesito seguir creciendo y irme por es una una ciudad. historia muy larga, es una historia muy larga. A ver, Resúmela un poco. yo empecé trabajando en Ciudad Real, como te digo, en varias clínicas y tal, y en una de las clínicas era una clínica veterinaria en Ciudad Real, ¿vale? Ok. Y yo ahí vi la posibilidad de que había esa clientela buena, ¿vale? Esa clientela que yo podría buscar para tener mi peluquería. Entonces, yo donde trabajaba, en esa peluquería de Ciudad Real, trabajaba 2 días, 3, depende un poco, ¿vale? De la temporada. Entonces, ¿qué hice? Centrarme en esa peluquería. Ujú. Centrarme en esa clínica y pasé de trabajar 3 días a trabajar 4, de trabajar 4 a trabajar 5 y centralizarme ahí. Pero ¿Vale? esa clínica Entonces, te dejaba crecer un poquito sí, sí, profesionalmente. sí, sí, Ok, sí. Ahí aprendí del cuidado de la mascota ok. también. De una clínica veterinaria les ayudaba mucho. Esa clínica al final evolucionó en el Hospital Veterinario Ciudad Real. Ay, qué bien. Entonces ellos vieron o sea, claro, Gregorio, que lo quiero mucho, era mi jefe, mi amigo, es mi todo, vio que la peluquería canina que yo hacía ayudaba a traer muchos clientes. Entonces ahí creamos un pequeño espacio para la peluquería canina, me crearon mi espacio y como iban a hacer el primer hospital veterinario de Castilla-La Mancha, ¿vale? Yo quería innovar, quería hacer algo Ok. que no hubiera como la peluquería canina. Entonces me puse las pilas y metí el primer spa de peluquería canina en Ciudad Real y en Castilla-La Mancha. Entonces me formé con Isan Bernard, metí la máquina de Isan Bernard pues tuve que convencerlos a ellos porque algo que no está, que sale de un tratamiento veterinario a un tratamiento en baños de dermocosmética y ozono, iba a Claro. poder ayudar a la mascota. Entonces me puse mucho las pilas, me cogí hablé ¿cómo se llama? Ay, me he quedado bloqueado con los perros. Hablé No te con una preocupes. protectora, hablé con Ok. una protectora
Y le pregunté que si tenían perros con problemas de piel y me trajeron un perro con sarna, alopecia, Claro, todo para ir dermatitis. testeando cómo podía hacer con la Claro, no, cosmética. para demostrarle a los Ah, vale, vale, vale. veterinarios, Ok, esto ok. era porque los veterinarios, o sea, eran en plan, va, un spa, va, un dermocosmética, ¿qué dices, tío? Estás loco. Pues le demostré que con unos simples baños de ozono con dermocosmética podían curar problemas de infección de piel, Claro. sarna, hongos, alopecia, dermatitis, prurito, pues, todo lo que te puedas pensar. O sea, yo me gusta mucho, el de Carlos Beach me gustó mucho Sí, brother. porque aprendí en ese aprendí una cosa que algunos podía haber apaleado algunas cosas más rápido si hubiera bañado mucho más a los perros. Mm, ¿Sabes? Porque dice de la diario, frecuencia. ¿sabes? La Sí. frecuencia, ¿sabes? O sea, Sí, tú para sabes que veas que que, yo tengo muy en cuenta cuando escucho y escucho que bien. qué bien, bro. Me alegra que te haya servido Sí, para sí, aprender algo. Eso es un poco sí, también sí, mi sí. idea con todo esto. Pero fíjate que eso es una de las cosas que yo siempre pensaba, porque yo antes de reforzar lo que me dijo Carlos, yo siempre pensaba, yo le digo, si a ti te mandan un tratamiento, te lo mandan frecuente. O sea, Claro. si te mandan porque tienes fiebre, pues te mandan a tomarte una pastilla cada 8 horas, cada 12, depende. Mira, Digo, yo de, creo de que el hecho tratamiento es igual. te cuento una anécdota, ¿vale? Una anécdota que a mí me gusta mucho, que es un labrador que venía con unas heridas frutulentas ahí, infectadas, feas, ¿vale? No daban con lo que era. Y ese cliente no venía a la clínica veterinaria. Para que tú veas mi trabajo también como ayudaba a traer clientes a ese hospital. Ok, Eh, llegaba y ese perro estaba fatal, ¿vale? Estaba muy mal, heridas feas, gordas, calvicie, alopecia. Entonces, picores, muchos picores. Entonces, ese perrito lo ayudé a calmar esos picores. Venía todas las semanas al spa con la dermocosmética y le ayudaba. Se tiraba 3, 4 días, me lo decía la clienta, se tiraba 3, 4 días tranquilo, sin rascarse, porque era un claro. perro que se estaba rascando 24/7. Y para ella ver como su perro, después de salir, a los 3 días, claro, yo después de escuchar a ese hombre decir, es que ese perro no hubiera necesitado cada 3 días estar en el spa, ¿sabes? Pero Claro. bueno, resulta que lo que tenía el perro era cáncer de piel y se lo Uf, diagnosticaron en el hospital porque pidió otra opinión, porque su clínica no se lo daban, ¿vale? Y claro, saber que estás aliviando a un perro de un picor constante durante 3 días, o sea, era como, o sea, la clienta le daba felicidad. claro, No estar brother. escuchando a su perro con esa ansiedad, o sea, te daba Sí. felicidad, te Mira, ayudaba. si a uno mismo en la peluquería a veces nos han venido perros con alergia y de repente de terminarlos lo dejas un rato en el suelo mientras lo vienen a buscar y de repente empiezas a escuchar taca, 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 taca. Claro, A mí a veces me da agonía también. Mira, claro, ya, o sea, tú intentas claro, apaciguar eso. Al final no somos claro. veterinarios, intentamos como medio apaciguar el picor y obviamente remitirlo directamente al veterinario. Pero no me quiero imaginar a alguien en casa escuchando a su perrito rascarse 24/7. Claro, claro. Imagínate, imagínate. Pues bueno, pues yo empecé ahí, como te digo, empecé a evolucionar muchísimo ahí, en el sentido de dermocosmética, le demostré que eso valía, funcionaba. Y bueno, por X o por B, me llegó la oportunidad bueno, ya la SI estaba detrás mía porque yo seguía compitiendo, la SI era juez y bueno, la SI tenía la necesidad de tener un peluquero así en su peluquería, que con ganas de trabajar, con ganas de aprender. Y bueno, pues la vida, estás en un momento de vida que tienes que dar el paso, ¿no? Y no estaba con la relación bien de mi expareja y dije, es la hora de volar, aprender, vivir mi vida y creo que tomar distancias era una manera lógica Claro. de ver. Encima fue cuando llegó mi caniche gigante, fue justo después del COVID y ahí me fui en 2020 creo que fue, justo después del Sí, COVID. O sea, 2021, el COVID fue no, no, 20. después, fue justo nada más terminar, nada más Pues terminar el el COVID, COVID después creo fue, de, fue 2019, 2020, por no, ahí. 2020 creo recordar que fue ya no me acuerdo. Sí, yo Sí, fue después creo. del parón que tuvimos. Exacto, sí, sí. O sea, fue 2020. En 2020 me fui a Málaga, estuve allí como
como 2 años con Lassie, aprendiendo mucho, trabajando mucho, creciendo con mi caniche gigante, que lo tenía en Continental, que era cada 5 días baño, y empecé a echar cuentas y dije, "Uf, he perdido 9 días completos este año en mantener a mi perro, no, top, fuera". Y me fui, bueno, historias de la vida, me cansé de vivir allí también un poco y historias, bueno, en fin, al final el día a día con uno tiene unas necesidades, otro otra, y me fui. Y acabé trabajando con Enrique un año, que para mí eso fue como el plan, todo lo que había aprendido durante todos estos años solo, lo que había aprendido con Enrique, lo que había aprendido con Lassie, como que lo empecé a encajar, ¿vale? Lo empecé a encajar y empecé a crear como mi estilo. Ahí me di cuenta que ya estaba teniendo mi estilo Exacto. y mi técnica ¿Sabes? Tu y mi sello, tu manera. marca. Sí, y ahí aprendí, ese año de trabajo con Enrique fue como, hostia, era mi sueño, o sea, ahí cumplí uno de mis sueños. Claro, O bro, es sea, que trabajaste trabajar, con tu trabajar donde. mentor. Exacto. Bueno, con Y, los dos mentores que me dijiste que tuviste, tanto Lassie. no, o sea, Lassie fue mi mentora, pero mientras trabajaba, no, Ah, ok, ok, no fue antes. no fue Ok. antes, no, con ella aprendí, o sea, ella es muy exigente, se trabaja mucho allí Mm, y ella es muy exigente y al final me hizo ser exigente. Como te digo, me educó mucho la mano con el stripping porque tenía una mano muy fuerte con los perros y ella me ayudó a educar esa mano con los perros y también le doy gracias porque me ayuda a que los perros estén más tranquilos, a claro. que estén más suaves, a que no estén tan nerviosos, a que un perro que se porta mal con su dueña, estoy hablando de clases, con su dueña, en una clase su perro se está portando fatal y lo cojo yo y es en plan, pero mi perro, que no, no mi perro, ¿sabes? Entonces, bueno, estuve con él, me salió la oportunidad de irme a Ámsterdam a trabajar, Ok. me fui a Ámsterdam a trabajar. Perdona el inciso. Ámsterdam es una buena cuna del grooming. Es que lo he escuchado antes de que No, varios. No, no, pero he escuchado muchos o sea, groomers que han ido hasta allá a trabajar. sí, o sea, no es como la oportunidad de poder hacer dinero. Ah, ok, o sea, es bien pagado Que el grooming tampoco allá. es, tampoco es como te lo pintan, Ok, ¿vale? O sea, aquí ok. para todo el que se quiera ir a Ámsterdam, ojo, cuidado, porque yo te puedo decir que hay un par de peluquerías que sí te dejan trabajar y ganar dinero, el Ok, resto te dejan 8 horas, 4 perros y con eso no vives, ¿vale? ok, ok. Es que Porque lo ganas dinero, preguntaba. pero no, ¿vale? Exacto. Lo preguntaba justo por eso, porque he coincidido no solamente aquí en el episodio, sino que hablando con otros colegas, he coincidido que varios colegas, pues, de repente, incluso yo por lo menos que vengo de Venezuela, que el tema migratorio, sé de muchos colegas que salieron de Venezuela directos a Ámsterdam porque había una oportunidad y fue como el escape de que voy a poder emigrar hacia allá y tener un trabajo Pues estable. sí, Y por un sí, a momento ver. pensé de que podría ser una cuna buena para el grooming. No, creo que una cuna buena para el grooming, yo creo que puede ser Estados Unidos, Inglaterra, Ok. España, España. O sea, no, no, creo que no nos hacemos la idea a día de hoy de los grandes peluqueros que No, tenemos pero aquí sí en hay, sí España. hay. Tenemos unos grandes formadores, Judith Camarasa, Luis Sí, Arroyo, Luis Martín del Río, Jaume Furia, Israel España, Di Sousa, Emilia, José Tucupita, John, o sea, y criadores, que tenemos una cantidad de criadores buenos. sí. John Tari, Cintia, Juan Vigorri, eh, Pablo, César Alonso. O sea, tenemos una cantidad de gente con nombre que son buenos y Ujú. una cantidad de profesionales en España que miramos afuera y decimos, "Ah, es que de fuera", pero, o sea, no, o sea, tenemos una cantidad de criadores buenísimos en Sí, España sí, que sí. saben un montón y creo que la vieja escuela se está dejando a un lado y creo que es de donde más podemos aprender y de donde Totalmente. mejor podemos aprender los Sí. que empezamos a iniciarnos. Totalmente, concuerdo contigo y doy apoyo a eso, porque siento que ellos tienen un gran conocimiento y mucho de esa vieja escuela, como por llamarlos de alguna manera, se han también ido evolucionando junto con el grooming. Y entonces es sumarle todo el conocimiento que traes detrás, más el conocimiento nuevo que tienen. Y muchos
por eso es que son un libro, pero increíble, de sabiduría. Por eso, porque traen todo ese conocimiento viejo y no se han quedado con eso y ya. Y se cierran a que no, yo solamente aprendí a hacer grooming de esta manera y así lo hago y ya. No, sino que han ido cambiando y han ido Sí, evolucionando. sí, sí. Y creo que igual, o sea, creo que uno, o sea, Enrique es bueno porque se dedicaba a la peluquería y a la exposición. Lassi fue buena porque se dedicaba a la peluquería y a la exposición. Luis Martín del Río, Rubén, toda la gente que destaca es buena porque se dedica a la peluquería y a la Pues, exposición. Entonces mezclan lo mejor de una cosa y lo mejor de otra, lo mezclan y por eso destacan. sí, O sea, es y como te digo, tenemos justo, muy, muy, muy buenos peluqueros en España, muy buenos, me remito a que fuimos terceros en el Campeonato del Mundo. exacto. Eso te lo iba a comentar cuando lo hablaste de los buenos que fuimos, que es verdad que en el Campeonato del Mundo pues habla por sí solo. Y justo también hablando con groomers que han competido. Aquí en el podcast, en los episodios que he tenido varios ya que han competido mucho, dicen que el tema de las competencias mejora tu peluquería el día a día, pero al momento uno después de venir de competir. O sea, ya no digo de que hayas competido varias veces y mejora, no, sino que la primera vez que compitieron, al día siguiente ya al hacer su peluquería el día a día, mejoraron en algo. Sí, claro, yo es lo que te dije, o sea, date cuenta que yo llegué a mi primer campeonato en Girona, que era el Campeonato de España, era un Oster y vi allí a, que como te digo, como te he dicho antes, no lo conocía, a Julia Marenkova, a Pascoli, Pepe Di Fore, Luis Martín del Río, Jaume Fauria, Luis Arroyo, peluqueros que eran franceses, que, o sea, yo vi hacer un Terra Nova a tijera brutal, de precioso, de pulido de un francés, que no sé quién era y no sé quién es porque lo he intentado buscar y no lo he encontrado. Y hizo un trabajo espectacular a tijera en un Terranova. Le tenía, claro, tenía un babero aquí en el Claro. Terranova para que no se babeara, pero hizo un trabajo impoluto, impoluto en un Terranova. Claro, y ver todo aquello cuando yo no que llevaba 2 meses que había acabado mi curso de peluquería. Claro, O claro, fue sea, una date cuenta, locura. fue en plan, what the fuck, ¿qué es esto? ¿Qué perro es ese? ¿Qué? O sea, yo había visto muchos perros donde Enrique sabía muchas razas, también me dio un libro, me ayudó a aprender muchas razas, y yo siempre indago muchas cosas y investigo y me gusta mucho. Y claro, yo me acuerdo de ese momento porque lo miro ahora y digo, joder, si yo gastara ese día con lo que sé hoy, o sea, Claro. o sea, Bueno, pero hubiera sido un nivel y me hubiera visto al nivel de los mejores de ese exacto. momento, ¿sabes? No, Y es bueno, como en plan, wow, lo aprovechas ahora cuando compites con lo que ya sabes, pues me imagino que sí, vas con esa misma intención de mira lo que está haciendo aquel, mira qué bonito deja este. O sí, sea, creo que esa esencia y esa humildad no se pierde. O sea, por el hecho a lo mejor que hayas competido y hayas ganado y tengas algún premio, algún reconocimiento, o seas ahora una persona reconocida dentro del claro. Yo, por gremio ejemplo, de la voy a... peluquería, no te hace pensar de que, bueno, ya yo lo sé todo, no me importa lo que hagan los demás. No, eso es No, no, pica de humildad. con esto te quiero decir que yo ahora tengo la idea de ir a Grumanía y ya tengo la idea de los peluqueros que quiero ver. Como sé más o Exacto. menos quién va, quién no va, o sea, te estoy hablando de Europa, no sé de fuera Sí, quién sí. viene, pero de Europa yo ya sé si van y están ahí, sé quién quiero ver y sé lo Exacto. que quiero ver. Entonces, eso te lo hace la experiencia Claro, de lo que total. estás hablando. O sea, al final aprendes, Y no, aprendes mucho. y que en esas competencias, me imagino, por lo que me han comentado y por lo que hablamos, también conoces muchas personas, conoces muchos groomers. Y entonces ves ese tipo de trabajo y dices, mira, este groomer me interesa, qué bonito trabajo. Y después eso te lo llevas a, voy a hacer un seminario con él, voy a seguirlo, eso, voy a ir a verlo a una competencia, un poco de eso. Sí, 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 sí. Mira, el año pasado, de hecho, vino Nadia Bongelli, que me encanta cómo trabaja los Cocker y los Wellington, no la conocía. Ok. Y yo llegué allí y estaba dándome una vuelta y con tijera me gusta ver, me gusta mirar, me gusta, como dices tú, investigar, ver. Y la vi trabajar y conforme la vi trabajar digo, esa tía es una máquina, porque los Wellington siempre más, o sea, los Kerry y los Wellington me han gustado el trabajo, el pulido, porque son perros complicados, son perros que trabajarlos bien es complicado, trabajar bien el pelo es difícil y necesitas una técnica de preparación del manto muy buena
y una técnica con la tijera y saber de morfología también mucho. Entonces me paré y estuve mirándola como prácticamente toda la competición y me di cuenta que dije, esa tía es muy buena. Le echaba un spray, yo fijándome, ese spray es no sé qué, digo, mira, le eché un spray, lo peina y ahora le echa otro spray y ya corta. ¿Sabes? Como en plan, digo, y yo pensando, digo, me quiero estar ahí para saber qué es ese spray y para Claro. saber qué es ese otro spray para poder verlo y decir, quiero probar esto, ¿sabes? Tú estabas en Mola un modo montón. cámara y lente ahí Sí, sí, grabando todo sí. lo que pudieras para ir Sí, aprendiendo. sí, sí. Sí, 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 Qué bien, brother, literal. qué bonita esa experiencia. Y creo que eso es un poco, aunque yo no lo haya vivido, pero lo he vivido a través de las anécdotas de muchos groomers con los que he conversado. Qué bonito ese tema de las competencias donde aprendes tanto, donde te instruyes tanto, donde investigas, conoces a gente, creas Sí, un grupo guay. De verdad que sí. bueno, como te lo dije al principio, es una de las cosas que quiero experimentar y vivir. Y bueno, en su momento lo haré con toda seguridad, eso va seguro. Yo creo que todo peluquero canino, eh, si quiere seguir mejorando, debe ir a exposiciones, Mm, exacto. aunque sea a ver, o sea, no es malo ir a ver una exposición canina, porque aprendes de perros, aprendes de movimiento, no es malo ir a ver competiciones de peluquerías caninas, porque aprendes cómo usan las diferentes técnicas los grandes referentes de peluquería. Y creo que en una entrevista que hicieron con Ander Rosell, que estaba mi chica de traductora, Ok. él lo dijo, si quieres aprender, vete, no puedes, donde puedes ir mejor es a una mundial de FCI en el centro de Europa, porque es donde van a ir todos los grandes perros y donde vas a ver los mejores perros y los perros más bonitos, incluso Kraft. Yo estoy deseando ir a Kraft a ver ese show y a ver toda esa cantidad de perros y perros espectaculares y un tipo, aunque sean la misma raza, ves un tipo de cada sitio, de cada país, porque en unos países los crían de una manera, en otros países los Claro, crían de otra, y claro. ves diferentes tipos de perros, aunque sea la misma raza, ver diferentes tipos. Mm. Entonces eso te hace abrir el ojo y te hace ver y claro, ya ver arreglar a gente potente del mundo del show ya es otro nivel, ¿sabes? Ya es otro nivel que yo con toda mi cara, que tengo mucha cara. En el último punto obligatorio aquí en España vino una Cristina, es que no me acuerdo, una rusa o por ahí, Ok. que arregla muy bonito los caniches. Me encanta el estilo que tiene de arreglar los caniches. Me encanta cómo los tiene enseñados a salir al ring, cómo los entrena, o sea, los tiene súper entrenados. Y joder, yo con toda mi cara me puse ahí y ella paró de montar el top porque yo estaba así mirándola en plan, hostia, estaba embobado, tío, estaba embobado y yo cogí muchos detalles de cómo montaba. Sí, a lo mejor fue un poco descarado, me tenía que haber apartado un poco más y haber mirado así sin ser tan descarado, pero es que estaba viendo el ring central y me di la vuelta y claro, la vi montando el top y fue como en plan, wow, O ¿sabes? sea, Wow. más que por a lo mejor, me imagino que lo hiciste de esa manera, más que por querer quizás robarle alguna técnica, sino más por admiración, ¿sabes? Sí, sí, De exacto. admirar algo bonito que está haciendo. Me quedé, o sea, yo estaba mirando al ring central y me di la vuelta para hablar con mi chica y dije, hostia, ¿sabes? Dije, hostia, qué pasada, que también había un gran creador de Leyland, que es Chelines, y Ok. estaba arreglando un Leyland y le preguntamos, oye, ¿podemos quedarnos a ver cómo tal? Porque a mi chica le pasa igual, también es muy de ver, de disfruta ¿Tu chica viendo, también disfruta. hace peluquería? Sí, 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 es Ah, ok, peluquera. ok, qué bien, Sí, qué sí, bien. es peluquera. Qué Nos bonito que conocimos, cuando nos comparten ese conocimos tipo de cosas. en la jornada de artero del año pasado. Ah, qué bien, bro. Ah, bueno. Vale, amigo, volvemos un poquito a tu historia que nos salimos porque te comenté lo de Amsterdam y de ahí mira todo lo que nos llevó, pero Sí, sí, qué sí. bien, me alegro Se porque, va hilando una cosa con la otra y al amigo, final. es que esa es la esencia de una conversación, o sea, cuando tú conversas a veces tú dejas temas por el aire, a veces, Sí, ¿sabes? sí, sí. Se hila Lo una cosa bueno, con la otra y, eso es y lo que van me saliendo gusta. cosas, historias, anécdotas. Exacto. Eso es lo que me gusta, pero sí quería ya por lo menos dejar plasmado el momento en que llegas a Madrid, que te estableces allí.
obviamente para no dejar ese tema abierto, porque bueno, es parte de tu historia también. Entonces, bueno, vas a Ámsterdam, trabajas, era lo que nos comentaba. Sí, voy a Ámsterdam, trabajo, veo que tampoco era todo lo que oro lo que reluce, que no es tan fácil ni es muy complicado. Yo, si tenéis intención de ir a Ámsterdam, aquí os doy un consejo. Ok, Iros con las cosas bien claras, con una maletita ok. y cuidado con las estafas, porque allí como no hay vivienda, hay muchas estafas con el tema de la Mm, vivienda. ok. Y yo me comí una, con Uy, mi qué mal. amigo Pedro nos comimos una, mi amigo Pedro y yo, que porque fue casi culpa mía, le devolví el dinero. Y bueno, y al final pues te hace ver la cruda realidad que en España no estás tan mal. Exacto. ¿No? Si tienes una buena peluquería, bueno, y no solo por el clima también, si tienes una buena peluquería y cobras lo que tienes que cobrar, o sea, tampoco vas a cobrar 100 euros, o sea, tienes que cobrar lo que tienes que cobrar dependiendo del sitio donde estés, o sea, no es lo mismo cobrar en Daimiel, donde mi pueblo, no puedes cobrar lo que estoy cobrando en Madrid, pero Claro, sí claro. puedes mejorar ese precio a lo que se estaba haciendo antes. Claro, y no, y ¿Sabes? tienes que dar también un trabajo de acuerdo a tu precio, ¿sabes? Claro, Creo que esas cosas deben claro. estar equilibradas allí. Entonces, bueno, yo ahí, que nos vamos otra vez. Ok, Yo sí, sí, ahí, yo, yo ahí, íbamos a ya- empezar a hablar de precios de peluquería. sí. Yo ahí me di cuenta un poco, pues que echaba de menos mi país. Tengo un amigo, hice un gran amigo allí que se llama Enrico, bueno, también Isadora, que es también compatriota Sí, tuya, que es una gran sí, peluquera, aprendí mucho con ella. la conozco, sí. Y es muy buena, es muy buena. Ella se Mm, tiene menospreciada a ella misma, pero es muy, o sea, a ver, ella sabe que es buena, pero creo que se debe valorar más a ella misma. sí, sí, Si me estás escuchando, valórate mucho más porque eres seguro, una máquina, seguro es te una escucha. máquina. Y sé que ella sí me sigue, a veces me gusta los reels y sé que ha visto Pues yo algún creo que es episodio. una de las peluquerías donde se puede ir a trabajar en Ámsterdam porque sí te dan la opción a trabajar más, a hacer Ok, más dinero. O sea, ella y MG Grooming, que es de Enrico y Naoko, que son, o sea, gracias a ellos me pude volver con algo de dinero de Ámsterdam y me abrieron sus puertas de la peluquería y me dio trabajo y él, o sea, lo que tú no puedes ir es a Ámsterdam a hacer cuatro perros, porque no exacto. vives. O sea, necesitas hacer mínimo cinco o seis. Pero ¿qué pasa? Que allí tienen una noción de la peluquería que de 10 a 6 no puedes hacer Mm, más. Y trabajar 2, 3 horas. O sea, yo me pasaba allí muchos días así, entre perro y perro. claro, O sea, tú no puedes tener una persona que es autónoma, porque allí el autónomo está muy bien porque no pagas autónomo como tal, pero sí tienes unos gastos amplios de IVA, ¿vale? mm, Y de gastos seguridad. Allí no hay seguridad social, necesitas seguro. Allí no, tú necesitas un buen seguro para tus perros, porque como tengas algún problema con tus perros, la tienes cagada, porque es un buen claro, dinero, ¿vale? Y al final la vida es cara allí, la vida es cara. claro. El vivir allí es caro, el coste de una casa es caro, entonces necesitas cubrir unos gastos que con cuatro perros no los cubres. Claro. Con cinco o seis Bueno, podrías vivir, o sea, con cinco ya, 5 diarios puedes vivir, ¿vale? exacto. Y con seis ya puedes ahorrar, Ok, ¿vale? Pero con cuatro no vives, muy bien, claro, no claro. vives. Con cuatro perros diarios no vives allí. Muy Porque bien. date cuenta que la mitad se la lleva la tienda donde estás trabajando, porque vas a mitad y mitad. Voy a contar esto un poco para la gente que quiera irse allí y se Exacto, lo, que se se lo lo esté plantee. pensando, exacto, sí, sí. Tú le pagas la mitad te la llevas tú, la mitad del servicio y la mitad se la lleva la peluquería, ¿vale? Y de ahí tienes que pagar creo que era el bad number se llama, creo que era un 16 o un 20%, algo así. O Ok, sea que de esos, si tú cobras un servicio a 70 euros o 140 euros, te vas a llevar la mitad, exacto. ¿vale? De esa mitad tienes que descontar el servicio. Mm. Y de ahí ya tienes que ir descontando comida, casa, Claro, el todos los gastos que seguro. tienes en tu vida normal. Así que Claro, no, genial. no.
no es tan fácil y creo que Glamour Pet y MG Grooming son dos buenas peluquerías para, si te quieres ir a Ámsterdam, contactar con ellos y encima son muy majos, tanto Isadora y con Isadora aprendes mucho, con Enrico te ayuda mucho también, aprendes, o sea, y con Naoko son muy majos y tienen ellos un grupo de personas muy majas y Mm, muy agradables, que son sí. muy bueno tener un compañerismo dentro de la peluquería. Y bueno, y pues con todo eso me echaba de menos España y dije, pues me vuelvo a España. Y contacté con varios amigos, Di Sousa, que estaba con su peluquería, llevaba un año y medio, y me dijo que bueno, que era temporada floja, que no podía, y contacté con Cristina Ardisana y me dijo que sí, que me contrataba, que necesitaba, se acababa de tener una peluquera que no le terminaba de funcionar, y claro, Richie, que la conocía, Ok, pues me dijo, ok. venga, vente para acá a trabajar, y me pillaba muy cerca porque mis padres viven en Fuenlabrada. Ok, Y Cristina Ardisana tiene la peluquería en Arroyo Molina. Y a se mí me daba acerca. mucha pereza los perros de agua, mucha Ah, pereza. O sea, nunca me han gustado, nunca me han terminado de gustar, pero con ella como que le agarraste el gustico ahí, él. bueno, el gustito tampoco porque tiene demasiados, tiene demasiados. Entonces terminé de aprender y tal, y bueno, trabajando con ella, como también le ayudaba a Didi en su peluquería y tal, me dijo Di, ya su peluquería estaba creciendo mucho, y me dijo Di, bueno, tengo una propuesta para ti, vamos a hacer formaciones, tal, no sé qué, vente conmigo, tal. Y bueno, no dejé una peluquería por otra por dinero, sino por un proyecto de Claro, crecimiento. exacto, exacto. ¿Sabes? Que yo ahí donde Cristina pues estaba un poco más, ¿cómo se dice? Más, que no podía tener ese proyecto de crecimiento, de O sea, te formación, de estabas por tal. decirlo de alguna manera, estabas como amarrado allí. Por decirlo de alguna manera. No, ¿No? Ah, amarrado ok. no era. No, pero tampoco, o sea, allí trabajaba con ella, hacíamos los perros diarios, tal, no sé qué. Yo le ponía el gusto, le intentaba ayudar en lo que podía, ella me ayudaba en lo que podía, me ayudó mucho con los perros de agua, yo le ayudé mucho con la peluquería del día a día, de los caniches y tal, pues le intenté enseñar lo que yo sabía. Claro. Y pues bueno, al final vino Di con esta propuesta y yo lo cambié por la propuesta. O Exacto, sea, sí. Por crecimiento, por claro, crecimiento. no fue porque estuviera amarrado ni nada de Claro. eso, no, ni mucho menos. O sea, no estaba mal. Yo le agradezco porque fue quien me cogió después de Ámsterdam, fue la que me contrató para poder venirme con un trabajo, porque yo me vine de Ámsterdam con una mano Claro. delante y otra detrás, como quien No, dice, totalmente, sí, sí, sí. ¿sabes? Sí, Entonces me vine a casa de mis padres, porque yo llevaba un montón de años sin estar en casa de mis padres, desde los 20 años. Y bueno, gracias a ellos que me ayudaron a volver y gracias a Cristina, pues estuve en Madrid y ya como que, no sé, como que todo esto, todo lo que te he ido contando me ha ayudado a ser quien soy y claro. empecé el año pasado con Anaís un poco a hacer formaciones. Yo no le había dado formación nunca y ella como que me quería abrir la puerta de dar formación y tal, y también yo también quería dar el paso porque para mí ¿cómo se dice? Eh, ¿Cómo se dice? Cuando tienes una persona en alto standing ahí como Tu referente. tu referente, que no me salía la palabra, Ok, tu referente, ok. mi referente era Enrique y quería Ok. ser un poco, mi referencia era él y es lo que te he contado al principio, ¿no? El ayudar a compañeros, el crear un vínculo entre alumnos, que creo que lo he creado un poco, pues era eso, ¿no? Y llegar a eso también dije, vale, quiero llegar a eso, entonces tengo que empezar a dar pasos a enseñar, a ver cómo encajo todo lo que he aprendido, cómo todo lo que he estado aprendiendo todos estos años, cómo lo puedo llegar a transmitir, Claro. ¿vale? Entonces, mira, aquí tengo un poco eso que he ido haciendo hoy, he ido Ok. haciendo poco a poco, que esto es para la clase de caniches que doy yo, Ok. ¿vale? Que es un dossier que me he currado yo, pues es un poco, eh, pues, bueno, el que está roto, las partes importantes Ah, vale, del vale. perro, un breve resumen de la FCI, del estándar del caniche, los puntos importantes, bueno, en fin, pues
esto es otra parte importante, bueno, son varias cositas. Claro, Entonces, un poco, esto es lo que quería ir haciendo, ¿vale? Ir encajando todo en un pequeño dossier, pues de caniche, ahora estoy preparando el de stripping, el de peluquería comercial, para que cuando alguien vaya a una clase mía, pues que se lleve esto, no solo la clase, sino también que se lleve esto con sus notas apuntadas claro. de... Entonces, como marcar un poco la diferencia, ¿no? No, y lo tienes bien montado, bro. O sea, bien pensado todo eso. O sea, yo creo que ese tipo de detalles en un seminario valen mucho, ¿sabes? Sí, No es sencillamente tú ponerte ahí a explicar cómo tú haces tal cosa. No, exacto. es explicar un poquito más allá. Es por qué lo hago, por qué yo lo hago de esta Claro, manera. Y seguro a lo claro, mejor también le impondrás un poquito también tu manera de hacerlo, al final. claro. Es Pero que el por qué. mi referente, que es Enrique, lo que yo he aprendido con él es que te enseña el qué, el por qué y el cómo. Entonces yo también era un poco lo que quería transmitir cuando empecé a enseñar, ¿no? Cuando empecé a dar clases, seminarios, toda la historia. Yo lo hacía, ¿vale? Yo no me ponía a pensar cómo tengo que explicar esto para poder transmitirlo. Claro. ¿Sabes? Entonces ahí empecé un poco a darle vueltas a todo. A Naim me ayudó un poco también, a Naim Arsoa, y me ayudó un poco a cómo a encajar ciertas cosas, cómo explicar ciertas cosas, a saber comunicarte. Cronos, vale, a saber comunicarte. Entonces, pues todo eso me ha ido ayudando a poder hacer estas cosas. Estas cosas Exacto. que para mí son importantes para poder transmitir. ¿Sabes? Porque no solo, como dices tú, puedes transmitir y reventarle la cabeza a un alumno y decirle, ¡buah! Es que aprendí un montón, pero, o sea, que te llegue un alumno, como me llegó a mí la semana pasada, a echarle una mano con su caniche gigante que se ha cogido, que le ayuda a cogerle un caniche gigante, llegar, sacar de su maletín y decir, mira, Richie, no sé qué, es que es mi guía, es mi tal, ¿sabes? Eso Claro, claro. al final Claro, te claro, llena y porque te dice, impactas y haces que otra persona cambie su manera de pensar totalmente o su claro. manera de ver la peluquería. Y No, gracias a tu trabajo, a tu claro, enseñanza. sí, 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 total, total, total y llanamente que lo que quiero un poco es eso. Por eso digo que también creo que hay una muy mala praxis en la hora de la enseñanza a nuevos groomers y nuevos peluqueros. Y yo quiero, Rocco, quiero aportar mi granito de arena a este sector y el día de mañana, cuando yo me ponga a hacer básicos, pues marcar la diferencia a la hora de dar una buena base a los que están empezando como peluqueros caninos y que cuando pasen unos años digan, joder, es que tengo esta gran base gracias a mi profesor Richie López, gracias a lo que aprendí allí en esa peluquería, soy quien soy a día que hoy, que no todos dan ese salto, pero que te lleguen a ti como yo le llego a Enrique y le diga, joder, Enrique, tío, es que sin tu base no hubiera sido nadie. O sea, no hubiera sido quien soy a día de hoy, porque con esa gran base, porque lo que hablamos, o sea, al final, aprender en morfología. Saber de morfología es necesario para saber tapar defectos y ensalzar virtudes. Totalmente. Necesitas saber morfología, Ujú. es obligatorio y no enseñártelo en un curso básico creo que es malísimo, Totalmente. malísimo. O sea, para mí un curso básico tiene que ser, primero, saber qué es un perro y saber cuáles son los tipos de manto, cuáles son las razas, con qué herramienta trabajar adecuadamente, con la técnica adecuada y saber cómo trabajar el pelo adecuadamente con la cosmética adecuada. Y con todo eso, ya saber cómo tratar a ese perro, porque cada perro es un mundo. O sea, aunque sea la misma raza, son mundos totalmente diferentes cada perro. Entonces, eso también te ayuda a facilitarte tu día a día. O sea, todo eso te va a ayudar a resaltar mucho, pero a facilitarte Sí, y a ganarte una base grande y facilitarte cuando tú abras tu peluquería o trabajes para otra persona, que crearte un hueco en ese sitio, ¿sabes? O sea, como que es lo que me ha pasado a mí un poco, ¿no? Gracias a todo esto, siempre ha resaltado mi trabajo entre todos o sea, yo llegué a Amsterdam y la gente me conocía porque hacía buenos trabajos. ujú.
¿sabes? O sea, los peluqueros, otros compañeros, tanto Enrico como Isadora, les gustaba que trabajara con ellos porque mi trabajo les gustaba, porque resaltaba. Entonces, al final eso fue porque he tenido una buena base, ¿sabes? Entonces, esa buena base me ha ayudado a donde he llegado Claro, y ahora quieres tú a replicarlo también. claro. Y no me importa enseñarlo todo lo que sé y no me cuesta. ¿Por qué? Porque al final, como dijo Nicolás, lo dijo muy bien. Al final, cuando tú sigues tu camino, no te cuesta enseñar lo que has aprendido porque tú vas a seguir tu camino. Claro, totalmente. Entonces, esa frase me gustó mucho de él, que lo estuve escuchando. Me gustó mucho porque es algo que yo estoy haciendo. O sea, yo me vi un poco reflejado en él en eso. O sea, no me cuesta nada darte los detalles de mis arreglos y cómo te los enseño, porque yo, o sea, mis 8 años y medio de peluquería canina con toda la gente que me he formado están un poco aquí vistos, ¿sabes? Y yo te lo explico y te lo detallo en el paso a paso, en el arreglo y te doy, o sea, no solo te ayudo a entender lo que es el caniche, sino te ayudo a cómo poder estructurar tu arreglo en el caniche y cómo verlo sin verlo. ¿Me entiendes? O Exacto. sea, yo te doy Sí, sí, una sí. guía en el corte, yo te doy una guía en mi paso a paso que me lo he currado yo. Nadie me ha dicho, oye, si te haces cortes aquí y ves aquí, vas a ver esto y vas a formar una pata. No. O sea, eso es algo mío que no me cuesta enseñártelo porque a mí me ha costado 8 años y medio en Claro. aprenderlo. Entonces no me cuesta porque lo que no quiero es que tú tardes 8 años y medio en Eso es ver eso y en empatía. hacer eso, ¿sabes? Eso, Entonces no me cuesta. No me totalmente. cuesta porque yo me ha costado mucho llegar hasta donde estoy hoy y no quiero que alguien tarde tanto. Y no, y que aunque se le enseñes tal cual como tú lo haces, nunca lo van a hacer como tú. ¿Sabes? Siempre la gente le va a poner su propio estilo, su propio sello, y a lo mejor van, si ya son personas que saben de la peluquería, van a tomar las técnicas que tú le das y la van a llevar a su propio estilo, a su propia manera Claro, de hacer peluquería. claro, Entonces, nadie, o sea, claro, nunca vamos a ser un imitador de tal persona. O sea, vamos a sencillamente tomar lo que mejor nos venga, nos convenga a nosotros para llevarlo a nuestro estilo, a nuestra propia peluquería. claro, claro. Por ejemplo, yo tengo un poco el estilo de los Schnauzer de Di, pero también, por ejemplo, Di hace las cejas muy triangulares y a mí me gusta más con la formita Exacto, de sí, sí, sí. arco, Sí, sí, ¿sabes? sí. Me gusta más esa formita. Que Di, oye, que Di trabaja espectacular y No, no, aprendí muchísimo con él, y las dos pero maneras y no están mal. cojo Exacto. cosas suyas, pero también quiero implementar, o sea, no quiero ser una copia Claro. de Di. O sea, Exacto. ni quiero ser una copia de Enrique, ni Exacto. quiero, o sea, no quiero ser una copia de nadie. Yo quiero tener mi estilo, que no va a ser el mejor, que esto de la peluquería canina no es mi estilo es el mejor, ni mi No, 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 estilo no. No. esto es lo que hay que hacer en el Nah, caniche, esto es así, es. No, nah. no. Yo te voy a enseñar mi visión, mi Exacto. manera, como lo veo yo. Creo que tengo aquí algo muy bueno para poder darle a los alumnos, para poder tener una buena guía, para poder crear su propio estilo. Exacto. Y no, y era lo que te decía, o sea, al final ellos van a extraer de ti lo que a ellos le convenga, lo que a ellos sepan, porque quedarse exactamente con todo lo que tú le quieres enseñar es muy complicado. Eso igual que cuando uno ve un seminario, todo un día de seminario, tú no te vas a quedar 100% con todo lo que dicen, eso es imposible. No, no, Tú no, te no, quedas no. con aquellas partes donde tú dices, esto me funciona, esto lo puedo hacer así, qué bueno que este lo hace así porque mira el resultado, pues voy a intentarlo hacerlo yo. Y por ahí, o sea, esa es un poco la idea, o sea, al final no vas a quedarte con todo lo que enseña, pero No, sí claro con que las no. partes que te puedan funcionar a ti para tu peluquería del día a día. No, claro que no. No, es que al final tienes que coger O sea, primero cuando vayas a un seminario, creo que tienes que ir con la mente muy abierta. No, Sí, es que yo aprendí esto así, esto me han dicho que era así. No. O sea, tú cuando vayas a un seminario, creo que tienes que ir con el chip totalmente cambiado, en plan, voy a aprender, voy a absorber, no sé esto y esto lo hacía así, no, voy a aprender y, oye, pues esto me gusta, oye, qué manera de hacerlo tan bonita, oye, claro. qué fácil, ¿no? Qué fácil lo hace, ¿cómo lo No, hace tan fácil? ¿Por qué lo hace tan fácil? Esas son las preguntas que tienes que preguntarte cuando vas a un seminario o a aprender con alguien.
Creo que tienes que ir con la mente muy abierta. Sí, No tienes que ir, pero esto lo hacías así, no, pero esto lo hago así, no, pero es que me explico este que era así. No, no, creo que tienes que ir con tu mente abierta en chip de aprender, en chip de totalmente. absorber y en chip de decir, pues voy a coger lo que me guste y lo que no me guste, no. Y Esto. es tan fácil como eso. Totalmente de acuerdo, amigos, así. Y bueno, ya con esto vamos a ir cerrando un poquito el episodio. Joder, El- llevamos un rataco hablando, ¿eh? Sí, sí, que era lo que te iba a decir. Creo que podemos seguir conversando mucho rato más, pero bueno, vamos a dejar Sí, algo para que haya otro episodio más adelante. vale, vale. Sí, mira, me gusta hacer siempre unas preguntas al final del episodio, porque las Ajá, respuestas siempre son buenas, dejan buenas anécdotas. Es una dinámica que ya he hecho con todo y me ha gustado hacerla y quiero hacerla contigo, ¿vale? vale. La primera pregunta es, ¿qué consejo que hoy aplicas te hubiese gustado escuchar cuando empezaste la peluquería? Bueno, creo que lo acabo de decir, ¿no? Creo que lo acabo de Sí, decir simple y llanamente. O sea, yo cuando empecé la peluquería, pues eh, creo que los recibí todos. O sea, creo que cuando los recibí todos de mi profesor y de mi referente, ¿no? El ten la mente abierta, no, no, no te estanques en lo que sabes, sigue creciendo, sigue formándote, sí, sigue ayudando a la gente, sigue proyectándote. Y creo que un buen consejo sería ponte una meta muy lejos, ¿vale? Eso es mi consejo que me da a mí mismo. Ponte esa meta allí, pero siempre crea etapas, claro, etapas pequeñas que te ayuden a llegar a donde quieres llegar, ¿no? muy buen Y consejo. creo que eso ha sido mi consejo para mí mismo, de mí, para mí, por mí, y creo que es algo que se debería de poner la gente que es peluquera canina. Yo respeto a todo el mundo que quiera ser solo peluquero y estar ahí en su peluquería y crecer su peluquería y ya está, o sea, yo eso es respetable, pero creo que un buen consejo también sería, ves con criadores, Mm, ves a competiciones de peluquería porque te ayudan mucho a aprender, ¿no? A exacto. aprender de otras personas y aprender como del perro. Al final Mm, necesitamos aprender del sí, perro. El totalmente de perro y acuerdo. el perro es son 1.000 o 2.000 o 3.000 razas que hay diferentes o 4.000 o Totalmente. 5.000, no sé cuántas habrá. Hay, no sé, seguramente habrá más de 15.000 razas o 20.000 razas Mm. diferentes y no sé, a lo mejor me he pasado ahora, pero No te preocupes, no. Yo o tampoco sea, las sé exactamente, no sabemos, o pero sea, son si hay muchas, alguien son que sepa muchas. las razas y me está escuchando, que me diga más o menos cuántas razas hay, Que lo dejen en los comentarios. que lo deje en los comentarios. Exacto. Y, y bueno, creo que es tan amplio Que que exacto. es todo eso lo que podemos aprender. Imagínate lo que podemos aprender. Exacto. Qué buen consejo acabas de dar y creo que no solamente este consejo que diste específicamente ahora, sino todo el episodio ha soltado varios consejos, varios tips que les recomiendo a los que nos están viendo, perdón, que estén pendientes de agarrarlos, de llevárselos, porque son buenos consejos, de verdad, amigo, lo digo. Sí, Así que gracias por compartirlos. nada. Ahora, Gracias a ti por ayudarme a expresarme. claro que sí, claro que sí. Esto es para que puedas, bueno, para que te puedas expresar y para que las personas le puedan también ayudar y sigan creciendo. Al final es lo que queremos. Claro, al final esto también es bueno porque creo que haces un trabajo muy bueno para contar un poco no solo los conocimientos, sino La historia. la historia del grooming y creo que es algo importante. O sea, Sí. gente Gracias, que se amigo. pensará que llegue y diga, no, es que estoy inventando esto. No, no. No, muchacho, esto está Es- inventado desde hace muchos años. totalmente, es un poco mi idea, es un poco mi idea. O sea, que conozcan qué hay detrás de ese perrito bonito que vemos en redes. Cómo llegaste hasta Exacto. allí. O sea, que todo lo que tuviste que pasar, por lo menos en tu caso, 8 años de travesía para lograr ahora tener lo que tienes ahora y ser una persona reconocida en el gremio, pero qué tuviste que hacer. O sea, qué Claro, sacrificio. Entonces, es un hombre, poco muchos. eso es mi idea. O sea, Exacto. muchísimas, o sea, yo he echado muchas y muchas y muchas y muchas horas Mm, de peluquero canino, muchas. O sea, te puedo decir, o sea, no te podría echar una cuenta de las horas, pero sí he echado muchísimas y fines de Sí. semana y fines de semana aquí en el criadero de mi amiga, y fines de Ah, semana allí en las competiciones, exposiciones, competiciones con amigos ayudándonos a crecer, a claro. mejorar.
Pues eso muchas. es un poco mi idea con los episodios y bueno, me alegro de estarlo logrando Sí, sí, porque sí. varios me lo han comentado de que se han beneficiado un poco de eso también. Sí, sí, sí. Ahora, amigo, para seguir un poco con la dinámica, ¿qué es lo más raro que te han pedido hacer en la peluquería canina o algo raro que hayas pasado dentro del grooming? Bueno, justo me Sí, pasó sí, ayer sí. una de las cosas más random que me ha pasado. O sea, donde quien conoce la peluquería de Di tiene una cristalera gigantesca y tenemos ahí que los coches, si hay algún cliente que se quiere quedar, pues nosotros le decimos, oye, mira, si te quieres quedar, quédate sin problemas en el coche, mirando lo que hacemos, no tenemos problemas, no escondemos nada. Creo que tratamos a los animales de la mejor manera posible. Creo que tampoco lo hacemos deprisa, Ah, lo intentamos hacer en un tiempo adecuado a las necesidades de cada animal. Entonces, ayer me vino un Bearded Collie con un año y poco bueno, la clienta me dijo, no, me quiero quedar, no sé qué. Le dije, digo, mira, quédate en el coche si quieres, no hay problema, tal. Y bueno, pues la mujer se sacó una silla de camping y se puso allí durante 5 horas porque el perro estaba fatal de nudos. claro, El perro, por lo visto, nunca había tenido una peluquería completa, por lo que me estuvo contando. Creo que eso es algo un poco, creo que, porque por lo visto me contó que se quedaban allí, y cuando veía que se estresaba, ella se estresaba y tal. Y yo dije, claro, a ver, digo, el perro estaba emplacado, o sea, emplacado, emplacado, o sea, me tiré como 4 horas y media con el perro, quitándole nudos, sacándole tosia muda, quitándole todos los nudos, lo bañé y luego lo sequé. Claro, el perro no estaba acostumbrado a una peluquería tan larga. claro. E Bueno, yo intentaba creo que ningún morder. perro se acostumbra a una peluquería tan larga. O Bueno, sea, Cronos sí. ok. Cronos sí. El pobre estaba. Un perro de competición, un perro de show Claro, está súper acostumbrado. ya, ya. Bueno, y tengo clientes caniches gigantes, que se le dan baños de color o tintes o tal, y sí están acostumbrados Ok. también, o sea, y soportan súper bien. Y aguantan la peluquería y se portan, y Claro, luego se van tranquilos. pero también toma en cuenta la condición, ¿sabes? O sea, a lo mejor eso, ya están acostumbrados porque al final van a la peluquería a disfrutar un poco de lo que le están haciendo, pero al final un perro que le estás quitando nudo, que algo, No, no es por lo mucho. mismo, no es lo mismo el perro Exacto. que te estoy hablando a ese A perro ese, exacto, porque al que no está final. acostumbrado, porque, o sea, por lo visto le cepillaban 1 hora Ok, y lo dejaban. Y a lo mejor, claro, tú, o sea, tú, un perro de ese tipo, un manto de ese tipo, como no lo bañes y no le termines de quitar bien los nudos, un micronudo que te dejes, ya en sé de cuanto lo rato. bañas, se va Mm, apretando, se va apretando, se va haciendo una bola y al final, pues lo que pasó, ¿no? Que venía un perro muy emplacado, o sea, que había estado en la peluquería 1 mes y medio o 8 semanas antes de venir aquí. Y yo le dije que esos nudos no son de 8 semanas, claro, esos nudos son de 6 y 7 meses. claro. Entonces la mujer se quedó ahí con una silla, leyendo un libro, mirando cómo trabajaba y mirando claro, yo tengo un espejo, tengo tal, entonces yo estaba de espalda a ella primero y luego me di la vuelta porque los perros quieren mirar para la puerta, entonces yo me voy acomodando a como quiera estar A el su perro. manera, exacto, sí. Sí, entonces al final, claro, levantaba la cabeza y la miraba y me miraba y agachaba la cabeza como que no quería seguir mirando de que me estaba mirando. Y era como en plan, era una situación de risa, ¿no? A mí me dio Claro, mucha risa, a mí claro. me dio mucha risa. No me fue nada incómodo porque, o sea, yo te digo, no escondemos Claro. nada. El perro me intentaba morder, lo típico, no se dejaba. Le puse el expulsador en la cabeza, casi se me cae, Ay, mi lo madre. sujeté. En fin, a ver, son situaciones de la peluquería del día a Del día a día, que día, un perro exacto. Del que no día a está día. acostumbrado, que no lleva bien el secador, no le gustan las patas, la dueña no le deja cepillarle las patas, o sea, y lo terminé. Ok. 4 horas y media después, la dueña y mirando lo terminé. Bueno, pero está bien porque eso sí le sirvió para demostrar de que cuando la gente o en la peluquería nos tardamos, pues no es porque estamos hablando con el compañero, es que al final los perros tienen trabajo dependiendo del perro que sea, obviamente, pero tienen un trabajo, ¿sabes? Y que no se trata mal. Seguro a lo mejor para la próxima que te lo traiga, si te lo lleva, pues a lo mejor ya irá más confiada, en plan, bueno, ya No, sé. yo se lo he dicho simplemente que yo no le voy a volver. Yo hago ese trabajo una vez, Ok, ¿vale?
intento que vengas. Yo le dije que como mucho a las 6 semanas tendría que estar de vuelta. Si no era conmigo, era en otra peluquería que lo terminara. Ok. Y que si quería volver con nosotros, que necesitaba ya venir como mucho en 6 semanas, si no, no le vuelvo a hacer el trabajo. Claro, no, O sea, yo no obviamente. le, yo no le pego, yo no me pego esa paliza y esa paliza al perro, porque al final es una paliza para el perro Sí, y otra para mí, ¿vale? Yo ayer acabé muy cansado, encima luego mi chica me estuvo preparando un caniche gigante, lo estuvo preparando y tal, y yo después de hacerme ese perro tuve que hacer un caniche gigante a tijera, claro. ¿sabes? Entonces, Sí, sí, claro, tienes toda la razón yo y yo ayer, yo concuerdo. ayer acabé muy muerto y hoy he Claro, arrastrado es el la trabajo de secuela. ayer, Es la secuela, claro. exactamente, sí, sí, sí. Pues Entonces, nada, amigo. sí, Una buena días anécdota. duros. Sí, sí, es una buena anécdota, de verdad. Sí, sí. Ahora, Richie, ¿tienes algún hobby fuera de la peluquería canina? Algo que te gusta hacer mucho que no tenga nada que ver con el mundo canino. Pues ahora mismo la verdad es que estoy dedicado a esto, estoy muy Completamente. puesto en esto porque de pequeño lo hice mal, no Mm, estudié. ok, Entonces, como que vi mi futuro aquí, entonces le estoy dedicando muchas horas y mucho tiempo a esto para llegar a crear algo con esto. Tipo, ya sea, o sea, quiero de aquí a cuando tenga 45 tener mi escuela, mi peluquería y no estar dedicado en 12 horas o 10 horas a este trabajo y poder dedicarme mis 6 7 horas a mi negocio, claro. a mi formación, a dar la formación a los alumnos, a poder ayudar a la gente a darle una buena base. Entonces estoy metido en todo eso. Qué bien, qué bien. Tengo un juego que juego con mi amigo Ok. Víctor de Counter-Strike, que esa es mi salida ahora mismo Exacto, de tu fuera de la desconexión. peluquería. Sí, Exacto, bueno, y está bien. ver series, pasear, disfrutar el tiempo con mi mujer. Qué bien. Entonces, eso es lo que a mí, fuera de la peluquería De la canina, es lo que peluquería, quiero. lo que te gusta. Pero qué bien, brother, Sí, porque qué bien porque tienes como tus metas ya plasmadas y sí. tienes lo que tú decías, o sea, tú tienes tu meta Yo futuro, tengo mi meta allí muy exacto, pero lejos. tienes tus metas pequeñas que te ayudan a Exacto. alcanzar esa meta futuro. Qué bien, bro, Exacto, qué bien, me gusta. exacto. O sea, lo acabas de Ahora, entender, ¿no? Acabas sí, de ver mi sí, visión. sí, 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 totalmente. Cuando me lo comentaste, Claro, totalmente, yo es lo que te contaba, yo cuando empecé, yo empecé y vi algo muy lejos con Enrique, ¿sabes? Como me vi allí en ese eso, sentido, pero más evolucionado de otra manera, hacerlo de otra manera, mucho mejor para ayudar al sector todo lo que pueda a crear mm, buenos groomers desde el inicio. sí, sí. Y creo que lo estás logrando, brother, y creo que te va a ir bien, de verdad, de verdad. Te lo digo de Esperemos, corazón. le pediremos a Dios que siga así y Claro que que nos sí, dé salud, claro que sí. trabajo y ganas, que no Claro que falten sí. nunca las ganas. Eso, sobre todo. Ahora, amigo, si quieres alguna anécdota corta que tengas bonita que recuerde. Bonita, es Sí. que tengo muchas bonitas. O La sea, primera que te venga a la mente. me ha dado mi chica, la peluquería canina me ha dado mi chica, mis perros, un montón de amigos, Qué un bien, montón de amigos muy buenos qué y bonito. que son apoyos diarios es que o sea, no le puedo pedir más a la peluquería canina porque una de las anécdotas, yo soy una persona muy nerviosa, ya me estás viendo aquí moviéndome, yo soy una persona muy nerviosa y la peluquería canina me ha dado Esa paciencia. Sí, bro, mucha paciencia eso lo hemos comentado mucho y en el o episodio. sea, yo me miro quién era antes y quién soy ahora y es como en plan, joder, o sea, no me hubiera imaginado que fuera muchas veces tan frío, bueno, frío no, con tanto temple a la hora de Exacto, hacer muchas cosas. exacto, con tanta tranquilidad, con tanta firmeza, seguridad. Sí, Qué bonito, bro. sí, sí, sí. Creo que es una buena, algo bueno que nos ha dejado toda la peluquería, Sí, porque yo me uno es igual. una anécdota muy buena para mí, creo que es una anécdota corta y simple que me ha dado mucha tranquilidad y me ha dado mucha calma y mucha calma y Qué, no sé, es que estoy como mucho más tranquilo, la qué verdad. bonito, brother, qué bonito. Ahora tienes una anécdota graciosa que recuerdes. Aparte de la de la Gracioso. mujer que se estuvo 5 horas sentada enfrente de ti viendo cómo hace peluquería. A ver si Es recuerdas que alguna. muchas, tengo muchas, pero así.
Uf, es que me pillas ahora mismo muy en blanco, pero sí, tengo muchas anécdotas. No te preocupes, no te preocupes. Por ejemplo, en Ámsterdam, la primera vez que estuve en Ámsterdam, claro, Ámsterdam es la ciudad del cannabis, Ya, como ya. todos sabéis, y estar trabajando ahí con los perros y el primer día y llegar un pestazo increíble y llenar toda la peluquería de ese pestazo a plan fue cuando, claro, los perros están relajados ya solos de por sí. ¿Sabes? Dice que Como en se plan, relaja el perro y el eh, peluquero también, todo. sí, como en plan, joder, digo, claro, Sevilla tiene un color especial y Ámsterdam tiene un olor especial, ¿no? Ya, claro. Qué bien, bro, qué buena Fue gracioso, para anécdota. mí fue muy gracioso porque Ya, claro, claro. imagínate, ¿sabes? O sea, no puedes concebir que en una peluquería huela así de esa manera y que sea normal, ¿no? O Claro, es sea, verdad. es random, es Las random. cosas cuando se salen como de nuestro parámetro siempre generan Sí, ese sí, tipo de sensación. Qué sí, buena sí, anécdota, amigo. sí, Ahora sí. ya para cerrar, y siempre se lo recomiendo a todos los groomers, esta pregunta no es obligatoria si no quieres hacerlo, que sé que no va a ser tu caso, pero bueno, si quieres no hacerlo, pues nos podías recomendar otro groomer de los que ya nos has recomendado, algún groomer que te gustaría verlo aquí en un episodio, que te guste su historia. Sé que has recomendado ya varios, pero bueno, si te gusta, te Bueno, gustaría pues recomendar otro. sí, yo te digo que me gustaría que también metiera gente de que sean peluqueros y criadores, que ya Ok, han metido alguno, pero sí, por ejemplo, Enrique, Lassi, que encima son old school, ok. ¿sabes? Que son vieja Esos están escuela, apuntados ya, segurísimo. ¿sabes? Es que no sé, es que ahora mismo también has llamado a mucha gente que Ya debería sé. estar aquí Pues mira, y, pero nos apuntamos esos dos, para dejarlos y, plasmados. Dime. Y creo que si quieres puedes hacerle también una entrevista a Enrico, que tiene mucha historia también. Yo Sí. en Ámsterdam y que cuente un poco la historia de Ámsterdam. Habla más o menos español, Ok. habla bastante bien, se puede medio entender bien. Defender y todo. También sería una buena posibilidad que también te dé una visión de fuera de España, ¿no? De Ámsterdam, De la peluquería, exacto. Sí, sí, sí. sí. Pues Y mira. otro así te puedo decir alguien así que sea criador, peluquero. Es que hay muchos, es que hay muchos. Es que te podría Mira, decir. tomamos esos dos para dejarlos en el Venga, ya episodio. está. Sí, sí. Bueno, esos dos, esos tres que recomendaste, aparte de todos los que hablaste en el episodio, yo a todos me los voy apuntando. Y ya después, si tienes alguno que te recuerdes, me lo pasas por privado sin problema. ¿Vale? Vale, Sin vale, problema. perfecto. ¿Vale? Pues amigo, llegamos ya al final del episodio, una conversación muy buena que te digo, creo que pudimos conversar por horas, pero bueno, Sí, a sí. efectos del episodio, para que quede concentrado, me gusta dejarla así y así nos da pie para que podamos sentarnos otra oportunidad y sigamos conversando. Quizás podamos hacer algún episodio presencial en algún momento porque estamos relativamente cerca, pero bueno, ya lo iremos Sí, planeando. claro, Richie, claro. decirte que me encantó conversar contigo, que gracias por estar aquí, brother. De verdad, muchas gracias. Nada, muchas gracias a ti por contar conmigo en tu podcast, que me parece maravilloso, que escucho bastantes. Y nada, espero que os haya abierto un poco la mente, os haya ayudado en todo lo que pueda y que cuando quiera volvemos a estar aquí. Seguro que Un sí. abrazo. Unido a esas palabras, pues invito a todos los que nos ven a que se suscriban, por favor. Así me estarán ayudando muchísimo a seguir Sí, creciendo. yo insto también a que se suscriban, a que le den a me gusta, a que compartan, a que le den like y a que os pueda ayudar a crecer esta pequeña comunidad de grandes peluqueros, a dar su historia, su visión y a hacer llegar la peluquería a más gente, ¿no? Perfecto, pues ya lo dijo Richie, así que nos vemos en otro episodio. Un abrazo. Gracias, Chao. hermanito. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por tu apoyo. Si te gusta este tipo de contenido, dale like, suscríbete y comenta cuál fue tu parte favorita. Y nos vemos en un próximo episodio.